Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Eso es Romanos capítulo 12 y versículo 3. ¿Hay acaso algo llamado, algo que se pueda denominar autoestima cristiana? No hablemos del incrédulo, por un momento meditemos en nosotros. ¿Autoestima cristiana existe? Así como lo define esa palabra, hoy se habla mucho de autoestima y es una filosofía, fundamento en la educación y suena bonito, ¿no? Pero preguntémonos, ¿es eso lo que dice este versículo y en general toda la carta de Romanos y la Biblia entera para los creyentes? Hice un rastreo, una consulta pequeña sobre ese término y, bueno, un señor William James, por allá en 1890, empezó a plantearla, aunque el que inició con eso fue Satanás en el paraíso, pero este señor habló de que la autoestima sube o baja dependiendo de nuestros éxitos. Y su escuela, siguieron otros, hoy todavía se conoce como el funcionalismo. Después vino Maslow hablando de una jerarquía de necesidades y que era un requerimiento de respeto del alma humana, la autoestima. Rogers se acercó más a la filosofía, a la psicología humanista, es decir, el hombre es el centro, y propuso que lo que tú eres, comparado con tu yo ideal, eso produce una alta autoestima, y es el objetivo, ¿no? Coppersmith también es alguien que parece que para la psicología es muy importante. Dice que unos padres que ponen límites claros generan una alta autoestima en el niño, en la niña. Y me llamó mucho la atención de un Rosenberg, que dice que es una actitud favorable hacia uno mismo. Todos esos conceptos, como ellos alegaron, pueden tener algo de científico, pueden tener una base de la verdad, pero quien define la verdad es el Señor Dios, el creador de la mente humana. Entonces, ¿existe o no una autoestima cristiana? Desde luego que sí, pero no nace de mi decreto o de mi facultad, sino que nace de lo que Dios dice que yo soy. El Creador dice lo que Él ha hecho en mí, lo que Él sustenta y va mejorando, porque ciertamente no somos producto terminado aún, hermanos. Esto es absolutamente diferente de una idea de la rama de la psicología moderna que invita al ser humano a tener una autoestima según su juicio y según su potencial, según su interior. Todo eso es variable y creemos ciertamente que es 100% depravado. Más bien, propongo que hablemos de una biblioestima, un aprecio de mi persona que viene desde lo que el Señor Jesucristo hizo, desde lo que Él es, desde lo que está haciendo en mí, desde lo que Dios decretó que yo soy. El Señor Dios sí puede decretar porque Él tiene cómo ejecutar, no como enseñó este gnóstico que se convirtió hace como unos 80 años, dijo que se convirtió al Evangelio. Tal vez sí, pero trajo
ideas de decretar, declarar, de ordenar, absolutamente antibíblicas. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque le dice el Espíritu Santo a un pastor joven, a través de la pluma de Pablo: ten cuidado, habrá hombres amadores de sí mismos, una generación de gente que se ama más que todas las cosas. Y se lo dice a un pastor, mire, se lo dice a un pastor. O sea, le está diciendo Timoteo, pilas que, ¿dónde va a haber gente? En la iglesia también. Afuera, desde luego, afuera eso es la plataforma para vivir. Pero le dice en segunda carta a Timoteo 3:2, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ese es el perfil de un ser humano que se ama a sí mismo por sobre todas las cosas, ¿no? Que aprendió mal el Shema. Shema verdadero, que todos deberíamos sabernos y enseñarle a nuestros hijos. Es Deuteronomio 6:4. Shema Israel, oye iglesia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Y ahí cabe la autoestima, la biblioestima más bien, dijimos. Pero esta generación de la que fue advertido el pastor Timoteo son amadores de sí mismos, como Narciso. Hoy creo que también alguna rama de la psicología ha insistido mucho en un perfil de personas narcisistas, manipuladoras. Y bueno, seguramente muchos caben en esa lista que acabamos de leer de Timoteo. Gente que tiene una estima de sí mismo demasiado grande, porque desde pequeñitos nos enseñaron. Somos intocables, somos de una familia especial. Es que los colombianos somos tan inteligentes y tan trabajadores, somos los mejores soldados del mundo. Toda la raza humana tiene gente inteligente y gente menos inteligente y más fuerte y menos fuerte. No, es que somos tan astutos para los... No, ladrones, es que somos en nuestra cultura y eso en todo el mundo, en todas las culturas, en todos los países. Narciso es un personaje mitológico por allá de los griegos, que era hermoso, inteligentísimo, parece que muy fuerte, muy agraciado. Y una diosa dentro del mito dice que lo condenó a él a contemplar su rostro en el agua por toda la eternidad. Y eso fue un castigo. Y eso sí que es un castigo. Yo le voy a sugerir que le ruegue a Dios que le conceda huir de esa situación de adorarse a sí mismo uno, tan inteligente que soy, o como le pasó algo similar podría hablarse de lo que le pasó a Elí. ¿Por qué, le dice el Señor Dios en 1 Samuel 2:29, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Donde Dios, el Señor, reprende al sacerdote Elí a través de un profeta.
Mire, Elí honró a sus hijos, no estorbándolos. Ellos se creían especiales porque habían nacido. Pues, mi papi es el sacerdote. ¿Usted no sabe quién soy yo? De chiquitico, yo nací aquí, esto es mío. Ovni y Fines. Pisotearon los sacrificios, las ofrendas, fornicaban con las mujeres que vigilaban la puerta del templo. Imagínense la baja estima que tenían del sistema de sacrificios que apuntaba al Salvador, al Mesías, Cristo, el Señor. Todos porque eran hijos de papi y mami, eran mi papi. Nosotros aquí somos, Y el Señor viene y lo reprende de una manera tenaz. Si él mismo como persona, Elí, era ejemplar, sus hijos reflejaban otra cosa, totalmente diferente. Y no es exageración, el Señor le hace un reclamo, pero terrible, terrible. Usted honró más a sus hijos que a mí. Oye, es que mire cómo son de inteligentes mis niños. No, no es esa la actitud de un creyente. De nuevo, la connotación de la palabra orgullo tiene algo sano, tiene un contexto sano, pero orgullo en otro contexto es pecaminoso al extremo y nosotros tendemos más hacia hacia el pecado, nuestra carne, a aplaudir a nuestros narcisos y al narciso que hay dentro de mí. Y lo digo con vergüenza porque yo soy uno que se cree especial, que intocable. No me ofenda, no hable mal de mí. Soy yo. No pude con esta enseñanza y venir con la conciencia tranquila. No pude. Ni dejar de decirlo. Entonces miremos 4 cosas sobre lo que dice la Biblia que sí somos los que creemos en Cristo por lo que Él es. Lo que somos, lo que Dios dijo que el cristiano, la cristiana es. Porque esa es la verdad y no hay otra. Son algunos versículos. Y pretendo que nos ubiquemos no en lo que sentimos, no en algún prejuicio, sino en lo que Dios declara en su palabra. Primera cosa que somos es una nueva creación y tenemos, por tanto, una nueva posición legal. Una nueva creación y gente que está en una nueva y definitiva y única, invaluable posición legal. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso es usted. De ahí debe venir su estima de lo que el Señor dijo, de lo que el Señor hizo en la cruz. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, somos gente incondenable. Eso es muy grande. Y de nuevo la discusión que siempre se da. Nos acusan de decir, de sugerir que podemos pecar y no pasa nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Somos redimidos, no casi redimidos. Somos salvos, apartados, redimidos, rescatados por la sangre del Cordero de Dios. Y tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué tan abundantes son las riquezas de Dios? Las riquezas de su gracia, pues no sabemos qué tan inmensas. Pues según esas riquezas, así somos de redimidos, de rescatados del pecado, del mundo y de la maldad. Eso sí somos. Gálatas 2:20
Dice, con Cristo estoy. Ubíquese, por favor. Estoy, el verbo. Ahí estoy. De ahí no me mueve, pero nadie. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque nuestro texto de hoy, Romanos 12:3, dice, la advertencia más importante es pilas. Hermanos, allá en esa iglesia local, por favor, ninguno se tenga en demasiada estima. Más bien sean sobrios en pensar cada uno de sí. No tenga más alto concepto suyo que el que debe tener. Entonces, hay dos conceptos en ese versículo. Hay dos autoestimas, biblioestimas. Hay dos. Una que es equivocada y es pecaminosa. O yo creerme apóstol o creerme como uno especial por encima del pueblo, del resto de los cristianos. Como que Dios me ama un poquito más. Esa es la pecaminosa, esa es la que Pablo advierte y le dice, pilas con eso, no. Pero hay otra estima ahí donde dice concepto, más alto concepto, que el que debe tener. O sea, sí hay un concepto que debemos tener de nosotros mismos. Y hablando de primero, en el primer punto, de nueva creación y la posición legal, somos nuevas criaturas, estamos en Cristo, tenemos redención y estamos en la cruz. Ese es el primer punto. El segundo punto habla de adopción e identidad familiar. Y esa es otra gran necesidad del ser humano, pertenecer, ser amado, ser adoptado, tener una familia. Pues ese es el concepto que debemos tener de nosotros mismos, cada uno y a la vez de la iglesia local. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a Cristo el Señor, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted dice públicamente que usted es hijo de Dios? ¿Que usted es hija de Dios? Dígalo con confianza, con seguridad, porque depende del Señor Jesucristo. Romanos 8:15, habéis recibido al Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y si somos hijos, también somos herederos. Es decir, podemos y sabemos recibir todas las bendiciones espirituales que el Señor Jesús ganó para su iglesia. Ha habido muchos cristianos famosos, heroicos, grandes maestros, pero la herencia es para todos nosotros, para el más anónimo, para el más humilde, el más sencillo, para cualquiera que cree verdaderamente en Cristo. Este segundo punto que nos habla de adopción e identidad familiar es de lo que habla Pablo también en Romanos 12:3, nuestro texto de hoy. Digo pues, por la gracia que me es dada. O sea, Pablo recibió una gracia, primero para ser de la familia de Dios, y aquí específicamente, en el capítulo 12 de Romanos, donde empieza a hablar, a diferencia de los primeros 11, que es el diagnóstico, desde el capítulo 12 en adelante empieza a decir la práctica, la formulación de lo que debe hacerse en la iglesia. Capítulo 12 en adelante son ordenanzas directas para la iglesia. Entonces esa gracia que recibió Pablo, él la recibió. Fíjese que así empieza hablando, ¿no? Y así así termina el versículo también. Ustedes cada uno recibió una medida de fe. ¿Sí ve su versículo? Mírelo por favor en su Biblia. Le empieza diciendo, la gracia me es dada para yo darles este consejo. Y termina diciendo, Dios a cada uno de ustedes le dio una medida de fe. O sea, todo fue dado por Dios, todo fue recibido por el Señor. Y respecto a
adopción e identidad familiar también. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amor, somos amados por el Señor. Sin merecerlo. Sin merecerlo. Entonces, primero, nueva creación y posición legal. Segundo, adopción e identidad familiar. Ahora, tercero, el propósito y el valor funcional de lo que somos, de lo que Dios hizo de nosotros, de la estima que debemos tener. Propósito y valor funcional. Primera de Pedro 2:9 dice: mas a vosotros, ¿quiénes son vosotros allá? La iglesia solamente. Hay tan excluyentes. Así dice Dios, Dios dice así, es para la iglesia. Mas a vosotros, mas vosotros sois, o sea, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por ejemplo, nación. Todavía hay creyentes que insisten en decir que la Israel que está allá en guerra, la de Netanyahu, la que es aliada de Trump, que los que nacen allá son el pueblo de Dios, que son la nación de Dios. ¿Qué dice Pedro? La nación santa son los que están en Cristo, de allá y de acá y de donde sea. Y pues habría que quedarnos toda la tarde, hasta bien entrada la noche, a estudiar qué es el sacerdocio real y el linaje escogido. Eso es precioso. Le invito por favor a que mire cómo Dios habla de los reyes y cómo esa figura es cumplida enteramente en Cristo Jesús y por la inspiración del Espíritu Santo en Pedro se aplica a usted y a mí como reyes y sacerdotes. Propósito y valor funcional es este tercer punto. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una vez le pregunté a un maestro bíblico hace años, dije, pero mi pregunta era más como quería una respuesta espectacular o algo, ¿no? Hablando del cosmos, pensaba yo, ¿será que Dios está haciendo nuevas creaciones, nuevas galaxias? Y él me contestó: sí, claro, el Señor hace nuevas criaturas. Cada vez que se predica el Evangelio, esa persona cree y nace de nuevo, es hecha nueva criatura. Y eso es lo que dice aquí, en Efesios 2:10, hablando de propósito y valor funcional. Porque cuando usted tiene un concepto más alto de usted mismo, se sale de esto y está cambiando. Se va a comer comida chatarra la cambia y deja la proteína, deja los nutrientes, el hierro. Entonces no deje su posición, repásela por favor. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto, o sea, somos muertos al mundo, muertos al pecado. Romanos 6 también lo dice. Y Colosenses sigue diciendo: y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Escondida es intocable. En ese sentido santo, sí somos intocables. No que otro no nos pueda ofender, no que tengamos que perdonar a otro, no. En el sentido piadoso. Somos intocables porque el Señor no va a permitir que nuestra salvación se pierda, se embolate, o que nos marchitemos hasta llegar a ser como Sodoma y Gomorra. ¿Sí? En cuarto lugar, la seguridad y la pertenencia de lo que la Biblia dice que nosotros somos es a donde debemos llegar y es lo que debemos tener y saber, tener seguridad y pertenencia. El concepto que nosotros tenemos, que debemos tener de nosotros mismos, conforme a la medida de fe que el Señor nos dio, que es la misma gracia en ese sentido que Dios le dio al apóstol Pablo, no para ser apóstoles, sino para tener seguridad y pertenencia.
yo les doy vida eterna, dijo el Señor Jesucristo, y no perecerán jamás, ni nadie arrebatará a estas mis ovejas de mi mano. Es una promesa muy grande. Eso sí nos hace, nos ubica en lo que somos, en lo que no dejaremos de ser por toda la eternidad, jamás. Es más, ni aunque quisiéramos, porque es que no queremos. Ya probamos las amarguras del pecado, engañosamente dulce por unos minutos. Ya ofendimos a nuestro Dios demasiado. Ya no somos eso. Ahora somos de Cristo. Y Él, mire que ese Juan 10:28 empieza diciendo yo, porque el Señor es, Jesucristo es el buen pastor, es Dios. Jesucristo es el alfa y la omega, es el todopoderoso, es el rey de los reyes del mundo, es el gobernante por encima de todos los gobernantes del mundo. Es el que murió y ahora está vivo y regresará, muy pronto regresará. El Señor Jesucristo es, en efecto, sí, Él es, Cristo Jesús es lo que el Padre dijo que Él era. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, le dijo. ¿Ha leído usted eso? ¿Lo recuerda? Pues así habló una voz desde el cielo, la voz del Padre. Respecto a la seguridad y la pertenencia, también Romanos 8:38, hacia atrás, ya lo leímos. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesucristo es mío y yo soy de Él. Eso garantiza lo que yo soy. No tengo que forzar otras cosas. Yo no tengo que, aunque lo hago, no tengo que pelear contigo para que respetes lo que yo soy. No tengo que convencerte de algo a no ser por mi testimonio. Eso sí. Pero nada nos podrá separar de su amor. Estamos en el amor del Señor. Hemos visto, hermano, entonces, primero, nueva creación y posición legal. Segundo, adopción e identidad familiar. Tercero, propósito y valor funcional. Y cuarto, seguridad y pertenencia. De lo que Dios ha hecho de nosotros, de lo que el Altísimo, el Creador, dice que somos en Cristo, esos 4 puntos son el panorama que tenemos por delante. Entonces, ¿por qué a veces parece que no soy? Por la carne, por el mundo. La carne acosa, la carne me jala, me gusta, me seduce, me engaña. El mundo me presiona, me acusa. El mundo me acusa. Hasta por los zapatos que tenemos, ¿no, Humberto? Hasta por los zapatos nos critican. Estaba hablando con Humberto hace un rato de eso. El mundo nos exige algo de lo que ellos no tienen ni idea. Pero el mundo es el que menos tiene que decir que somos. Satanás tampoco tiene voz y voto en este asunto. Y mi carne menos. No y no. Porque de estos 4 puntos podemos deducir y llegar a Efesios 1:4. Somos aceptos en el amado. Fuimos aceptados una vez y para siempre. Por eso yo defiendo la membresía universal. El que cree en Cristo, el que de verdad conoce y entiende, se sabe pecador y es humilde de corazón, es pobre de espíritu y le dice a Dios: Señor, no puedo vivir esta vida, necesito a Cristo, que sea mi redentor, mi libertador. Ese pertenece a la iglesia universal y de ahí nadie lo mueve, aunque se pongan de acuerdo todas las iglesias locales para cerrarle la membresía. Ese es acepto en el amado. Esa mujer es aceptada, recibida en el amado. Y nada y nadie nos separará de Cristo Jesús, del amor de Dios. Y el amado
regresará pronto. Está aquí. Está hablando, está consolando. Los corazones heridos que han escuchado las voces del enemigo. Corazones acomplejados que traen lastres muy duros de un papá, una mamá, un profesor, unos amigos matones que nos dijeron palabras muy fuertes, hirientes, palabras que parece que entran y nunca salen. Porque mira, de la misma manera en que el amor de Dios se manifiesta en nosotros, aceptándonos en el Señor Jesús, tan grande, tan hermoso, con esa misma fuerza, podría decirse en un sentido, Satanás y el mundo y la carne de muchos nos ataca diciéndonos que no somos, amenazándonos, señalándonos. ¿Y quién va a contradecir a Dios? Dios dijo que somos aceptos. Tenemos un concepto de nosotros distorsionado y tenemos que arrepentirnos de eso. Muchas veces es más alto, pero ese alto concepto es en verdad bajo. Porque si usted desprecia todo esto que acabamos de leer, o si está desenfocado, o si ha sido mal discipulado, o los afanes del mundo nos han confundido, pues es que no hay un concepto más alto que estos. No hay para un ser humano. Que su creador lo tome de nuevo y lo restaure y lo haga nuevo es precioso. Es inigualable. Con respecto a lo que somos, para tener contentamiento en lo que sí y no andar buscando afuera lo que no, pero que a la vez nos hace daño. John Owen dijo, venía hablando de la unión con Cristo y la justificación del cristiano. Dijo, nuestra mayor felicidad consiste en nuestra unión con Cristo. En Él somos aceptos. Fuera de Él somos nada. Y Thomas Watson, la fe une al alma con Cristo. Y por esa unión, todo lo que Cristo tiene viene a ser nuestro. Y Richard Sipes, en Cristo somos tan aceptos como Cristo mismo. Porque el Padre no nos mira a nosotros, sino que cuando nos mira, mira a su Hijo en nosotros. Sobre la adopción como hijos y sobre el concepto que Dios da del creyente, Thomas Woodin dijo, Dios tenía un solo hijo sin pecado, pero no quiso tener un solo hijo. Por adopción nos hizo hijos y nos ama como ama a Cristo. John Flavel dijo, ser hijo de Dios es tener el cielo como herencia, el Espíritu como guía, la providencia como nodriza y a Cristo como hermano mayor. Sobre la nueva identidad versus el pecado, respecto al concepto que cada creyente debe tener, John Bunyan escribió, mi justicia está en el cielo, soy tan justo como Cristo, aunque en mí no haya más que pecado. William Gurnall, el cristiano no lucha por la victoria, lucha desde la victoria. Ya está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y sobre el valor ante Dios, el valor que el Señor Jesús nos dio ante Dios, Thomas Brooks dijo, el dedo más pequeño de un creyente es más precioso para Dios que todo el mundo de los impíos. Por eso, la idea general de estos hermanos puritanos es, no te mires a ti para saber tu valor.
Mira a Cristo y cree lo que Dios dice que eres en Él. Ahí muere el orgullo y el autodesprecio al mismo tiempo. No te mires a ti mismo para decretar, para determinar lo que eres. Mira a Cristo para saber lo que Dios ha hecho de ti y lo que eres. Ahí muere el orgullo y el autodesprecio al mismo tiempo. Porque son tan destructivos la altivez, el orgullo por el apellido, por el dinero, por la inteligencia, porque yo estudié en la universidad o porque no sé qué, para qué, en qué me destaco. Eso es tan peligroso como el autodesprecio de querer morir, por ejemplo, de estar cerca, buscando, aceptando ese tipo de pensamientos, de suicidio. Contra ambas cosas hay que luchar y la pelea es dura, hermano. La pelea es fea, es fuerte. Por eso nos necesitamos estar aquí para animarnos en la fe, leer la palabra de Dios, cantarle al Señor. Por eso necesitamos ser tizones encendidos en la candela, estar en la candela. Aunque nos saquemos la piedra unos a otros. Aunque suele pasar, lamentablemente. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esa medida de fe es el don para servir. Todo cristiano tiene, por lo menos, un don, una capacidad. O sea que cuando alguien lava los baños, a propósito, muchas gracias a los hermanos que se involucraron en el aseo, eso muestra el perfil de Cristo, en verdad. El Señor Jesús lavó los pies sucios de los apóstoles, es el equivalente a los que hacen aseo. Cuesta, pero gracias. Dios les pague, Dios les pagará. Eso también es fe. Es lo que dice Romanos 12:3. Esa es la medida de fe. O sea, la capacidad para cada uno servir. Para cada uno servir. Gálatas 6:4, por ejemplo, dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Pues Gálatas 6 viene hablando del contexto de ese, si alguno es sorprendido en alguna falta. Entonces, ¿es qué? Exhortación, el contexto. Sí hay que exhortarnos, pero con mucha humildad. Y usted no debe, o sea, lo que está diciendo ahí, usted no debe exhortar al hermano diciéndole: mire, ¿usted me ha visto a mí pecar? No. Que mire a Cristo, por favor, hermano, abandone ese pecado, no murmure más, no tenga más codicia, no haga esto, no sea irascible, no sea así, no. Pues cuando haya un pecado muy evidente, ¿no? De verdad, pecado, que nos conste. Y Pablo dice: sí, exhórtenlo, pero cada uno de ustedes tenga cuidado, no sea que sea tentado. Y cada uno de ustedes piense usted, tenga lo mismo, en otras palabras, tenga un concepto moderado. No se compare, no se sienta orgulloso por ser mejor que ese hermano, que aquella hermana. Usted sí debe sentirse satisfecho y en el sentido santo, orgulloso de que usted ya no es como era hace un año. Usted ya dejó pecados que hace 5 años lo esclavizaban. Bueno, 5 años es mucho, ¿no? Eso me lo inventé ahorita. Esos 5 años o ese año no aparece en la Biblia. Ese es un ejemplo. Pero usted esta semana le dijo no a la carne. Una tentación muy ahí, usted. Por eso dice: bendito, bienaventurado el varón que soporta la tentación. De eso sí siéntase orgulloso.
Pero la misma palabra dice en Proverbios, alábete el extraño y no tu propia boca, los labios ajenos y no la lengua tuya. O sea, que otra persona, no lo publique, por favor. Otras personas se van a dar cuenta, mire, este hermano ha cambiado. Y usted mismo, en su intimidad con Dios, es lo que entiendo en Gálatas, gloríese respecto de sí mismo. Oiga, sí, en verdad. No sé cómo hice para dejar ese pecado. Es la gracia de Dios, es el poder de Dios actuando en mí. Me siento satisfecho, me siento lleno de gozo. Señor, tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Ese pecado, ¿no? No estoy diciendo el pecado completo, no. No estoy poniendo un estándar que no pone la Biblia. El propósito es no pequen, pero pues un día a la vez. O sea, el pecado que más hace daño, cojamos ese y vamos a... En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es una resolución, pero no se gloríe en el otro, tampoco. Sobre el asunto también, 2 Corintios 12:5 dice, de tal hombre me gloriaré, dice Pablo, porque fue llevado al tercer cielo. ¿Alguien ha hecho eso? Los del Apolo no tienen idea, aunque iba un cristiano ahí en el Apolo, ¿no? Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Eso sí hay que exaltarlo. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Bueno, ¿usted cómo es? Pues como usted me califique. Como usted ha visto, lo que usted ha visto de mí. Lo que usted ha visto en el hermano. Pero de alguna manera podemos decir tranquilos, en ese proceso vamos, de eso se trata, para eso es que seguimos a Cristo el Señor. Sigue diciendo Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para no tener un concepto más alto de mí mismo que el que debo tener, me fue dado un aguijón en mi carne. Entonces ahí entra el tema del sufrimiento. El sufrimiento muchas veces, no siempre, puede ser para que le bajemos a esa elevadísima autoestima. Porque, como dijo alguien, un creyente humilde, de verdad humilde, nunca puede ser humillado. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Voy a sacar pecho, voy a sentirme orgullo de lo débil que soy. Si me preguntan, voy a hablar de mis defectos, de mis pecados, aunque me sonroje un poco. De lo flojo que soy, de los errores que he tenido. Para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ojo, mire, humildad no es decir, yo 22 años de cristiano, pero no, yo soy peor que antes, soy una rata. No somos unas ratas, pilas. Es que alguien desde un púlpito una vez dijo que los que no habían llegado a Cristo eran unas ratas. Tampoco. No y no, porque el Señor murió por muchos de los que están afuera todavía del mundo. Y menos nosotros los cristianos. No, es que yo ya no. Que Pablo dice, yo soy algo. ¿Y es arrogante Pablo? Ahí en 1 Corintios 15, el contexto es la resurrección. No es arrogante. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy.
Y el hombre le tocó, yo soy un apóstol. No, que es que usted no, es que usted es muy algo, usted es muy flaco, muy viejito, muy algo. No, yo soy apóstol igual que los demás. A mí el Señor me envió. Y no dependo de un seminario, no dependo de ustedes son muy queridos, muy antiguos, allá usted mismo, sí, ustedes son, me impresionan, pero a Dios no lo impresionan. Yo sigo siendo apóstol. Y fue hasta la muerte por defender eso. Porque Cristo mismo se le apareció. Tuvo intimidad con el Señor Jesús. Y eso al cristiano de hoy día también se le debe notar. No con altivez, no con agresividad, no con nuestra carne, que es que está mandinga carne, ¿no? Se nos sale, nos quiere hacer defendernos, pero sí con certeza, con la gracia de Dios. Sí, yo soy un hijo de Dios, yo soy redimido, soy pueblo santo del Señor. Ah, pero no parece porque usted el otro día dijo, sí, perdón, pues, sí. Sí, mi pecado aflora, no tengo excusa para eso, perdón. Sí, pero soy. Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en Hebreos 13 también dice que Dios hace en mí, Dios hace en usted lo que a Él le agrada. Entonces no busque la falsa humildad, no la acepte. Nos confunde. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El mundo, las filosofías dicen que la autoestima viene de la actitud favorable hacia uno mismo, de una buena crianza, de los éxitos, de la jerarquía de necesidades. Se quedan arañando ahí, algo puede que acierten, pero lo que dice la palabra de Dios es niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Y cómo lo hace usted? Reconociendo al otro como superior. Y esto también es para dentro de la iglesia. Los hermanos son superiores. Son superiores. El Señor Jesucristo puso el ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está, servir, tener perfil de sirviente, de sirvienta y dar. Ese es el perfil del cristiano. Dominar esa carne, decir, quieta. Y a veces usted va a ganar en ese propósito, a veces va a perder, a veces la carne lo va. Pero adelante, siga negándose a sí mismo. Terminaré, hermanos, diciendo lo que éramos, recordando brevemente lo que éramos, para que tome más sentido el mensaje del Señor en nuestros corazones. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso es lo que somos, lo que hemos dicho hasta ahora. Y más, me falta, pero meditemos un poco en lo que éramos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Aquí nadie nació siendo salvo, siendo pueblo de Dios. Nadie. Primera de Pedro 2:10. En otro tiempo éramos insensatos y desobedientes. Tito 3:3. Todos. Los hermanos allá en Roma, usted y yo. Todos éramos insensatos y desobedientes. ¿Qué dice Tito?
porque en otro tiempo erais tinieblas. Se sonroja uno un poquito. Uy, me pillaron. Yo no le he contado eso a nadie. El cristiano pasa salido. Sí, la mente es el hombre en su pecado. Vamos, mis pecados pasados antes de Cristo, pues el Señor los olvidó, están debajo del mar. Ya no hay un acta de decretos por ellos. Pero sí, yo era eso. Y tal vez otras cosas que solapadamente no me acuerdo. Estabais lejos y erais hijos de ira. Efesios 2. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Colosenses 1:21. Y no nos está echando en cara el Señor esto, sino que exalta la gracia de Dios. Inconmensurable gracia que hoy nos da una estima verdadera. Y entonces esa estima no nace de nosotros. Ese concepto que debemos tener de nosotros es todo lo que la Biblia dice respecto al creyente. Pero para actuar de esa manera hay que conocerlo, hay que creerlo, conocerlo. Y para conocerlo hay que escudriñar las Escrituras. Hay que invertir tiempo en estudios, en discipulados, en lectura. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire lo que Pablo le dice a los corintios. ¿Diplomacia? No, nada. Cero diplomático Pablo. Les dice, ustedes eran injustos, ustedes eran fornicarios, eran idólatras, eran adúlteros. Algunos de ustedes eran afeminados. Otros se echaban con varones. Otros de ustedes eran ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Eso es 1 Corintios 6:11. Esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Pablo en este texto de hoy, de Romanos 12:3, está diciendo que él recibió gracia, la gracia que me es dada. Por eso es que yo les digo a ustedes, tengo gracia de Dios para ser apóstol. O sea, tengo autoridad para exhortarlos. Y después, como les decía, termina diciendo, la medida de fe que cada uno de ustedes recibió es la capacidad para estar en la iglesia funcionando, sirviendo a los otros con humildad. Ocuparse en su lugar. Es otra conclusión. Ocúpese en su lugar. Todos tienen uno, todos. Y esa es su valía. Esa es su valía. Donde Dios lo puso, ¿quién lo puede quitar de ahí? Nadie, absolutamente. Una aplicación, con respeto, con cariño, le quiero sugerir. Tenga un concepto de usted mismo. Reevalúe el concepto de sí. Después, revise y esté vigilando qué concepto tenía o qué hay que corregir del concepto que tenemos de cada uno. ¿Qué estima tenemos de nosotros? Si es una autoestima mundana o es una preciosa valía que nace de las Escrituras como debe ser. Gálatas 6:3. Si alguno se cree ser algo, nada es. Nada es. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Son buenas noticias del Evangelio. Jesucristo el Señor, el glorioso Hijo de Dios, en la cruz con sus manos extendidas, sangradas, torturado, escupido, humillado. Es el Rey exaltado por Dios, que vence al pecado, que venció al mundo, venció a la muerte, y quien es ejemplo absoluto
de cómo se debe ser. Y es quien ganó una posición para nosotros, un estatus. Por lo tanto, no hay afán de mostrarnos con el hombro más alto que el de al pie. Somos. Y Dios lo garantizó con esa preciosa sangre en Gólgota. Esas son las buenas noticias del Evangelio. No demerite eso, no mande eso para el piso. Pero tampoco se exalte demasiado, por favor. Porque lo que hay aquí en ese cuadro bíblico es demasiado rico, muy, muy jugoso. Esa es la vida eterna. Lo que usted puede y debe ser y saber que es, lo cual le hará empezar a actuar más como Cristo Jesús y darle gloria a Dios. Padre, te alabamos en esta mañana. Damos gracias porque nuestro pecado ha sido expuesto a la luz. Tenemos un concepto muy alto de nosotros. Hemos heredado de la cultura de nuestros padres, de la vanidad del mundo. Demasiado ego. Pedimos perdón por ello, pero rogamos, Señor, que nos ayudes a fortalecer el concepto que debemos tener de nosotros, conforme a la medida de fe que dice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanitas. Bendice tu gloria, Señor, bendice tu obra, bendice tu iglesia, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu, Padre, y cámbianos esas ideas pecaminosas, erróneas, porque tú eres el Santo, tú eres Dios, desde el siglo y hasta el siglo. Amén.